Muy buenas, mi nombre es Javier González, soy piloto de líneas aéreas y soy nacido en Melilla, soy de Melilla y vivo la mayoría de mi tiempo en Melilla. Quiero hacer un vídeo tutorial explicativo de por qué es importante ampliar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Melilla y no solo de por qué es importante desde el punto de vista social y económico, sino además justificar de manera técnica que se puede llevar a cabo sin ningún problema y no hay ninguna objeción ni ningún problema técnico que impida que esa ampliación se pueda llevar a cabo. Primero de todo, vamos a situarnos con el plano que tenemos aquí, en donde lo que está pintado en amarillo es el aeropuerto antiguo y la zona más azul es la última ampliación que se hizo, que fueron aproximadamente de 116 metros útiles. Lo que propongo y lo que debe la ciudad de Melilla proponer al Estado del Ministerio de Fomento es que se amplíe la pista en la dirección norte, hacia el campo de golf, que ahora veremos cuántos metros y el terreno que conlleva, unos 400 metros totales y 350 metros útiles, y hacia el sur unos 250 metros, que serían unos 270 metros útiles por la cabecera sur. Aquí estaría el plano de lo que tenemos actualmente y de lo que se propone o se debería proponer al Estado para que el aeropuerto de Melilla sea capaz de dar cabida a aviones de mediana capacidad, aviones cuya velocidad de aproximación es tipo C, tipo Charlie, como son el Airbus A320 Neo, el A319, el Boeing 737. ¿Por qué estos dos modelos son muy importantes, de Airbus y de Boeing? Porque son los más utilizados en toda la flota mundial de las aerolíneas. Con esta medida, con esta ampliación, lo que se conseguiría es no solo dar cabida, que haya más competencia, sino que además lleguemos más lejos, a nuevos mercados y a nuevos destinos a los que actualmente Melilla, por sus dimensiones y su longitud, no es capaz de llegar. Es decir, no solo por la propia competencia y que se abra a un abanico mayor de oportunidades, sino también por hacia dónde podemos llegar en virtud de toda esa longitud de pista que tenemos, ¿no? Que eso da una mayor autonomía y puede llevar más peso, sacar más peso en combustible, con lo cual nos hace llegar más lejos. En fin, lo que vemos en pantalla serían la pista con la ampliación, que serían 2100 metros de asfalto, y con unas distancias declaradas que ahora hablaremos de ellas. ¿Qué son las distancias declaradas? Y un poco en términos generales qué consiste, explicando cada punto y en qué consiste todo, ¿no? Nos vamos a Google Maps, a Google Earth, perdón, lo tenemos por aquí, Google Earth, y nos vamos a la ciudad de Melilla y al aeropuerto de Melilla para ver cómo está situado, cuáles son sus dimensiones y, bueno, y ver desde un punto de vista azimutal, desde la vertical de la ciudad, cómo está situado el aeropuerto y qué es lo que se puede hacer en la ciudad y qué es lo que se puede y cómo se puede ampliar, ¿vale? Bien, esta es la ciudad de Melilla. Esta es la frontera. Para los que no sean de la ciudad, este perímetro marca la frontera de lo que sería el vecino Reino de Marruecos y la ciudad autónoma de Melilla. Todo esto, esta zona que estoy marcando por aquí en forma de semicírculo, ¿vale? Este sería el aeropuerto, que actualmente tiene unas dimensiones de unos 1500 metros de asfalto, unos 1400 útiles por una cabecera y unos 1300 útiles por la otra, ¿vale? Pues este es el aeropuerto de Melilla, y lo que propongo y lo que Melilla debe proponer al Estado es ampliar la pista, a ver, la vamos a poner horizontal, por la cabecera norte y sur. De tal manera, para que tengamos conciencia de qué espacio disponemos, en la parte norte, hacia el campo de golf, tenemos todos estos metros, que aproximadamente son unos 400 metros, que es esta vaguada, y hasta esta loma de aquí, que ganaríamos 400 metros útiles por este espacio. Y por el sur, llevado hasta la carretera de Barrio Chino, ampliaríamos unos 270 metros
unos 250 útiles para poder aterrizar y despegar. Como podéis comprobar actualmente, desde la cabecera sur hasta lo que es la frontera, aquí arriba tengo Google Earth, permite medir exactamente cuánta distancia hay de un punto a otro, y quiero marcar y que se vea claramente cuántos metros hay desde el punto sur hasta el vallado. Es decir, hay exactamente longitud del mapa, pone 1003 metros, hay 1003 metros hacia el sur, pero con una ampliación hasta el punto de... hasta la carretera de Barrio Chino sería más que suficiente. Es decir, de utilidad marcamos aquí el asfalto de la pista hasta donde llega y hasta el punto en donde podríamos ampliar, ¿de acuerdo? Que serían unos 260 metros. Y por el norte, desde el asfalto del norte hasta la siguiente loma, que hablamos de unos 340 a 350 metros útiles también. ¿Qué conseguimos con esta ampliación del terreno del aeropuerto de Melilla? Bien, vamos a ver aquí qué es lo que se propone y qué es lo que tenemos. A ver, bien, la ampliación que se propone, o que propongo, o que la ciudad debería proponer al Ministerio de Fomento de forma urgente para sacar a la ciudad del pozo y del agujero negro en el que estamos ahora desde el punto de vista económico, ya que la frontera está cerrada, no hay comercio, y que Marruecos, de forma unilateral, el 1 de agosto de 2018 cerró la aduana comercial, única aduana comercial terrestre que teníamos desde España con Marruecos, y era solo a través de Melilla. Ceuta no tenía por razones históricas esa ventaja y esa frontera aduanera comercial, y Melilla sí lo tenía por convenios históricos y por razones históricas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la cabecera del norte. La cabecera norte, que como vemos ahí son unos 350 metros útiles y unos 400 metros de asfalto. Como podemos ver, tanto que hemos hablado de este tema, la parte norte solo quitaría prácticamente un 15 o un 20% del terreno del campo de golf, algo que parece que en la ciudad siempre ha sido muy políticamente controvertido. Podemos ver que prácticamente lo que está en el rectángulo rojo, que sería todo esto de aquí, esto es lo único que quitaría del campo de golf. O sea, que aún así podemos disfrutar del campo de golf o lo que se vaya a hacer con él para el uso de todos los melillenses, y lo que estaríamos quitándole solo es este prácticamente 15-20% de todo lo que es el campo de golf, que no representa absolutamente nada frente al beneficio que se tendría con esa ampliación de pista, que es abrir Melilla al mundo, abrir Melilla a que cualquier operador que utilice un Airbus 320 o un Boeing 737 pueda acceder a la ciudad. ¿Eso quiere decir que a Melilla, a Málaga, a Granada, a Almería, a Sevilla necesitemos un Airbus 320 o un Boeing 737? No. A las rutas. Cada avión tiene una ruta específica determinada para la cual es más rentable. Por ejemplo, un Sevilla, un Málaga, un Granada, un Almería, los actuales aviones ATR 72, que son de 74 plazas, por frecuencia y por costes y por distancia, es un avión que interesa para esa ruta. No solo para el cliente que repercute el precio en todo esto, sino para la propia empresa. La empresa no le interesa tener un avión de 180 plazas para hacer un Málaga-Melilla, por ejemplo, ¿no? Cuando lo que nos interesa a los melillenses es tener, pues bueno, bastante frecuencia al día y poder tener mayor flexibilidad de horarios, ¿no? Para eso, para las rutas a Andalucía, es ideal el ATR y es ideal por todo lo que acabo de explicar, ¿vale? Por frecuencia, por ocupación y por distancia. Vemos la cabecera sur que implicaría llevar el terreno hasta lo que es la carretera de Barrio Chino y ganando unos 270 metros desde la cabecera 33, desde la parte sur hasta el extremo, ¿no? Con esto ganaríamos 270 metros, como podéis ver en la imagen satélite. Total, ¿qué nos quedaría con esa ampliación? Pues con esa ampliación de asfalto nos quedarían 2.125 metros. 2.125 metros. Con esta pista abrimos Melilla al mundo.
¿Qué es la cuestión? La cuestión es que ahora cualquiera, un tour operador o un vuelo charter que se quiera hacer a la ciudad, está restringido a ciertos modelos de avión que no nos da flexibilidad, no son versátiles para poder hacer vuelos vacacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, imaginemos un tour operador alemán que quiere hacer un vuelo Palma de Mallorca con jugadores de un equipo de baloncesto a Melilla y quiere traer un Airbus 320, pues no cabría posibilidad con el estado actual que tiene y las dimensiones actuales que tiene el aeropuerto de Melilla. De hecho, ha pasado que han habido ocasiones en los que se ha contratado un vuelo charter y por el modelo de avión no ha podido venir a Melilla. Por ejemplo, como nota anecdótica, el último vuelo, se hizo un vuelo de la Unión Deportiva Melilla a Galicia, si no recuerdo mal, era a Coruña, y se hizo con un Embraer 145 que tuvo que salir desde Nador, desde el aeropuerto de Nador. ¿Por qué? Porque en Melilla no podía entrar ese modelo de avión, porque era tipo C y Melilla no está para tipo C. Ahora van a cambiar a 3 Charlie, que con eso ahora hablaremos más adelante en qué consiste y qué tipo de aviones pueden venir, ¿de acuerdo? Pero como nota anecdótica, es uno de los ejemplos de por qué necesitamos ampliar la pista, ¿no? Para dar cabida a ese tipo de vuelo. Sin más, mencionaré que Mario Casas, que era responsable comercial de la compañía Vueling hace 10 años, hicieron un estudio de mercado para hacer el Barcelona-Melilla y lamentablemente por las dimensiones que tenemos en la ciudad, de la pista de la ciudad, no pudieron hacer el vuelo a Melilla y se derivó ese vuelo a Nador. Con lo cual, imagínense toda la sinergia y la repercusión económica que hubiera tenido la ciudad si se hubiera hecho ese Barcelona-Melilla con un Airbus 320 con la compañía Vueling, ¿no? Bueno, volvemos al tema y volvemos a ver que podríamos tener 2.125 metros, como aparecen aquí a la izquierda, longitud del mapa, de asfalto. Y vamos a ver las distancias declaradas. Vamos a ver las distancias declaradas que podríamos tener en la ciudad. Esto es una foto, una captura. Bien. Esta sería la ampliación de pista. Abajo tenemos las dimensiones actuales. 1452, esta línea verde. Es decir, de aquí empezaría la pista y llegaría hasta aquí, 1452 metros. Se propone o propongo o deberíamos proponer la ciudad al estado, ampliarla 300 metros hacia el sur y otros 400 metros hacia el norte. ¿Qué es? Voy a matizar sobre algo que va a ser importante para entender ciertas cuestiones después. ¿Qué son estas flechas que aparecen en cada lado? ¿Vale? Esto que aparece aquí, que casi lo vamos a ver en Google Earth, casi mejor para poder explicarlo, esto que se ve aquí es un umbral desplazado. ¿Qué es un umbral desplazado? Pues un umbral desplazado quiere decir que la pista, aunque físicamente comience en este punto, legalmente, para esta dirección y este sentido de aterrizaje, contaría a partir de este punto, ¿de acuerdo? Estas marcas blancas marcan el punto de contacto de la zona de contacto, el punto de zona de contacto, tanto de una parte como de otra, ¿vale? Entonces, en esta pista, la 1.5, por la cabecera norte, aunque empiece físicamente el asfalto aquí, solo el avión podría posarse a partir de este punto. Solo de este punto. Y esto es lo que se llama un umbral desplazado. ¿Por qué ocurre y por qué existen los umbrales desplazados? Pues normalmente es por la orografía. La orografía del norte es más encrespada y nos da una pendiente de descenso que está calculada para que el avión esté dentro de unos ciertos límites de descenso, ¿no? Y para que esté dentro de esos límites de descenso se hace un cálculo de una senda neta de descenso y, pues los cálculos que han hecho es que para que llegue la pista aquí y el avión tome aquí. Eso hace que cuando aterricen por la cabecera norte, como vemos aquí, solo puedan aterrizar a partir de este punto y tienen toda esta distancia para frenar el avión, lo que es la distancia de aterrizaje disponible. ¿Qué se consigue con esto? Pues con esta distancia, este umbral desplazado y estos metros que tenemos por aquí, nos sirve para dos cosas fundamentalmente. Uno, para despegar por el sentido sur, desde el norte, desde la cabecera 1.5, todo este terreno nos vale para acelerar el avión y poder despegar. Y para frenar cuando viene por el sur,
entra por Beniarzar, tomaría el avión en este punto, en el touchdown zone que se llama la zona de contacto, y tendría toda esta parte para poder decelerar y frenar el avión hasta el final de la pista. Por eso los umbrales desplazados no te valen para una cosa en una de las cabeceras, pero sí te valen para otra. Como podemos ver aquí también en el sur, de hecho aquí se aprecia la antigua marca de la pista 3.3, donde llegaba cuando medía 1200 y poco. Bueno, tras los 116 metros útiles que se ampliaron, que no es mucho, la verdad, pero todo suma, pues aquí podemos ver la marca antigua y la nueva, ¿no? De la pista de Melilla. Bien, volvemos a las distancias declaradas. ¿Qué son las distancias declaradas? Es decir, la pista, aunque tenga ahora mismo 1500 o 1400 largos metros de asfalto, las distancias declaradas, pues eso es lo que acabo de comentar. Es decir, el avión al aterrizar por la 1.5 por el norte solo puede tomar a partir de este punto. Eso hace que la distancia disponible sea contada desde esta raya hasta el final de la pista. Eso son distancias declaradas. Una cosa es que lo que mide la pista, otra es lo que son las distancias declaradas. Es algo que un término que vamos a utilizar bastante ahora para que entendamos ciertos conceptos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la pista propuesta de asfalto 2100 y con un umbral desplazado de todo esto que te valdría para aterrizar por el sur y para despegar desde el norte. Y serían bastante útiles para las distancias declaradas. Aquí tenemos las actuales distancias declaradas del aeropuerto de Melilla. Distancia declarada del aeropuerto de Melilla: cabecera norte, la 1.5, 1433, cabecera sur, 1431. Distancia de aterrizaje de la 1.5. Vemos aquí que efectivamente, vamos a verlo en Google Earth, que esta es la distancia más corta que tenemos, que son de 1198 metros. 1198 metros, ¿por qué? Por lo que acabo de explicar en este momento, porque a partir de este punto es donde se puede aterrizar, con lo cual desde este punto hasta el final son 1198 metros lo que dispondría. Sin embargo, por el sur, por la cabecera sur, la 33, no tiene tanto umbral desplazado, con lo cual a partir de este punto, a partir de aquí que empezaría la pista, se puede tomar en el touchdown zone, en la zona de contacto, y toda esta distancia de aterrizaje sería la disponible. Por eso esta distancia, 1371 metros, es mayor que la de la cabecera norte, la 1.5, de 1198 metros. Esas son las distancias declaradas de Melilla. Despegue, pues prácticamente son iguales, porque para el despegue sí que se utilizan todas las cabeceras, ¿no? Entonces prácticamente es igual la misma distancia, 1433, 1431 desde ambas cabeceras. Bien, seguimos. ¿Qué modelos pueden entrar en la ciudad una vez que se amplíe la categoría? Que es lo que se va a hacer ahora. Es muy importante también esto. Se va a pasar de categoría 2 Charlie a 3 Charlie del aeropuerto. Eso va a permitir que vengan aviones de este tipo, que es el Embraer 195, el E2, que recientemente ha adquirido la compañía Binter Canarias, que de aquí animo a la ciudad autónoma a ponerse en contacto con Binter Canarias ya para hacer un Gran Canaria o un Tenerife directamente desde Melilla, porque actualmente hacerlo con un ATR implica varias cosas. Uno, para la empresa propia que lo opera, el ATR, un Melilla Canarias, no es interesante. ¿Por qué? Porque tarda 3 horas 45 o casi 4 horas en ir y volver, en ir y otras 4 horas en volver. Esto significa que el avión está siendo utilizado solo para una ruta, un Melilla Canarias, 7 u 8 horas. Desde el punto de vista empresarial no es interesante. Por eso lo que hablábamos antes, que cada modelo, cada avión tiene un segmento y tiene una ruta determinada, en la cual es eficiente y rentable. En el caso del ATR, no solo ya que penalice carga por llevar combustible, es decir, el avión tiene que ir lleno de combustible y eso penaliza también la carga de pasaje, la carga de pago que lleva, tanto pasaje como carga. Es decir, el avión puede tener 74 plazas, pero necesita, solo puede salir con 50 porque tiene que llevar todo el combustible, tiene que estar lleno de combustible para poder llegar a Gran Canaria, ¿no? Entonces penaliza pasaje, que hace que no sea interesante la ruta. De hecho, el billete tiene que ser tremendamente caro para que la compañía le compense, uno, tener 8 horas pillado un avión
para hacer esa ruta y dos, que sea rentable en términos económicos para la operación de ese vuelo. Con lo cual, 50 personas están sufragando un vuelo que tarda 4 horas en llegar en Gran Canaria y tarda otras 4 horas en volver. ¿Qué vale ese billete? Pues 500, 600 euros, que afortunadamente gracias al 75% del descuento del residente es interesante, pero al que no sea residente hace inviable que pueda venir a Melilla, que esto es otro tema bastante peliagudo. Bien, pues con ese cambio de categoría que se va a hacer ahora, de 2 Charlie a 3 Charlie, van a poder venir modelos de este tipo a Melilla. Este es un Embraer 195, como he comentado, de 120 plazas y es un avión que mide igual prácticamente que un Airbus 320, pero lleva 120 plazas y es bastante interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces podíais pensar, bueno, pues ya con este modelo nos conformamos y ya con 120 plazas, ¿qué más queremos? Pues no, por una sencilla razón. Porque aunque este modelo entre en la ciudad, no sería del todo óptimo. Y me explico. Si este modelo que entra en la ciudad tiene solo 1.371 metros para poder aterrizar y 1.400 solo para despegar, a lo mejor limita la capacidad del pasaje, en vez de a 120 plazas, que es lo óptimo, llenar el avión, lo limita a 80. Entonces estamos en el mismo caso de tener un ATR. Aunque el modelo haya cambiado y es interesante para hacer rutas largas y el consumo sea menor y sea la mitad de tiempo, estamos hablando de que vuelve a penalizar carga de pago, vuelve a penalizar pasaje. Entonces un avión de estos podría llevar 80 o 90 pasajeros y no los 120. Por eso es interesante la ampliación de la pista. Es muy interesante, para que no penalice carga. Bien, con la ampliación de pista podemos optar a modelos como el que vemos aquí en pantalla, ¿no? El Airbus A320, que es un avión utilizado por Iberia, 180 pasajeros y es prácticamente el avión estrella que tiene el 80% de las aerolíneas del mundo, ¿vale? Este es el modelo, el A320, que utiliza Iberia, utiliza Boeing, en este caso Vueling y también Iberia y casi todos los operadores están utilizando unos nuevos modelos de motores que se llaman Neo, que son modelos Pratt & Whitney. Están reduciendo el consumo un 25%, es asombroso, y la eficiencia que tiene aerodinámica y el rendimiento que tiene las performance, que las performance son los rendimientos aerodinámicos y cómo hace trabajar al avión, es decir, utiliza mucha menos pista para la hora de aterrizar, en términos que nos entendamos todos, utiliza menos pista a la hora de aterrizar y la aceleración es mucho más rápida. Eso sería el resumen, lo que se consiguen con estos nuevos A320 Neo que están yendo a San Sebastián, que tiene 1.700 metros de asfalto, 1.590 metros de pista utilizable. Antiguamente se llevaba el Airbus 319, también va el ATR San Sebastián y con estos nuevos motores están dando un rendimiento tan bueno en la frenada y la aceleración del avión que están permitiendo llevar este avión de 180 pasajeros a San Sebastián, por ejemplo. Pues otro ejemplo, por ejemplo, el Airbus 319 de Volotea, ¿no? Que hablo de compañías españolas, o por ejemplo el Boeing 737 que tiene Air Europa, ¿no? La matriz. Con la ampliación de pista conseguiríamos dar acceso a ese tipo de modelos y con eso abrimos Melilla y al mundo, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, las tablas de Airbus de todos los modelos, del 18, del 19, del 320, del 321, que prácticamente para distancia de aterrizaje requerida de unas 66 toneladas, 62 toneladas, prácticamente son 1480, 1710, en función de si la pista está húmeda o está seca. Es decir, estamos a escasos metros de poder dar cabida a este tipo de aeronaves. Sí, se amplía la pista. Bien, y nos vamos al caso de Melilla. El espacio aéreo de Melilla, bueno, pues este es el que tenemos. Los cálculos que se han hecho de senda neta de descenso, de ascenso, y cómo aparece aquí la curva del procedimiento de aproximación a la pista norte, a la pista sur, ¿vale? Y ahora hablaremos de esta zona sur y cómo se ha modificado y cómo no se publica nada ni aparece nada en el AIP, que son Publicaciones de Información Aeronáutica, y cómo está modificado toda esta zona y no aparece porque se mete en la zona neutral.
¿vale? Esto es algo que vamos a hablar de todo esto en un momento, ¿no? Para saber si en Melilla se puede ampliar, si necesita sobrevolar Marruecos, que no necesita sobrevolar Marruecos, solo se puede aprovechar incluso hasta la zona neutral y no necesita publicar ningún tipo de aproximación sobre Marruecos, con lo cual no necesitamos la autorización, ni el permiso, ni el acuerdo de un tercer país, ¿vale? Esto es lo que la ficha que acabamos de ver hace un rato, en rojo está lo que hacemos, o sea, lo que está publicado, ¿vale? Una cosa es lo que está publicado, que eso, no sé, un país no puede publicar una aproximación sobre otro estado, sobre el espacio aéreo de otro estado soberano, es decir, lo rojo sería lo publicado y lo oficial, y lo azul es lo que realmente hacemos. ¿Y por qué se hace lo azul también? Se hacen aproximaciones directas a la cabecera norte, a la 1.5, se hace lo que se llama un viento en cola, una base y un final a la pista 3.3, que es la zona sur. Y sobrevolamos Beniansar, la Mar Chica o el Cabo Tres Forcas, y esto es algo que todo el mundo puede ver cada vez que viene a Melilla, ¿no? ¿Por qué se hace? Pues se hace porque existen las libertades del aire. Una cosa es publicar lo que es oficial y otra cosa es sobrevolar cualquier país miembro de la OACI, de la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Por qué es importante puntualizar esto y comentarlo? Porque ¿se puede sobrevolar Marruecos? Claro que se puede sobrevolar Marruecos. De hecho, todos los vuelos de la mayoría de los países, el 99% de los países están, bueno, pues han firmado el acuerdo de la OACI en el cual permite el derecho de sobrevuelo. Y el primer derecho de sobrevuelo, de lo que son las libertades del aire, es el derecho de sobrevuelo sobre terceros países miembros de la OACI, ¿no? A ver, esto lo tengo que tener por aquí, lo que son las libertades del aire, que bueno, ya lo encontraré y os lo pondré, ¿no? Lo que son las libertades del aire es, bueno, podemos poner Google libertades del aire y lo vemos. ¿Vale? Libertades del aire, que son el derecho de sobrevuelo, libertades del aire, ¿cuáles son las libertades del aire? Bueno, pues aquí nos aparece, se nos abre, bueno, este de aquí, ¿cuáles son las libertades del aire? Pues aquí aparece la primera libertad, derecho a sobrevolar sin escalas el territorio de los estados signatarios, sobrevuelo sin escalas, es decir, todos los países, casi todos los países del mundo son miembros de la OACI y están adscritos a estas libertades del aire. Si no, ningún avión podría sobrevolar ningún otro país, ¿no? Para eso se pagan ciertas tasas y Eurocontrol, que es la zona sobre la que estamos de Europa, gestiona ese espacio aéreo y, bueno, y otros controles, otros espacios aéreos son gestionados por terceros países, ¿no? Pues África, cada país gestionará lo suyo y cuando se planea, cuando se hace un plan de vuelo para sobrevolar un tercer país, pues en la misma autoridad, en el momento que te aprueba el plan de vuelo, está aceptando el sobrevuelo sobre ese terreno, ¿no? Y para eso se pagan unas tasas, etcétera, etcétera. A esto es lo que quería llegar y comentaros. Bien, ¿qué es lo que tenemos en la zona sur? ¿De acuerdo? En la zona sur de Melilla, ¿vale? Hemos visto que sobrevolábamos tenemos 1000 metros y hay por aquí, por el sur, voy a poner el norte hacia arriba para que lo veamos más claro, por la zona sur, esta de aquí, todos vemos que muchas veces nos metemos sobre Beniansar para la hora de aterrizar, ¿no? Y hemos visto que teníamos 1000 metros hacia el sur que se pueden sobrevolar, ¿vale? Bien, esta ficha que está en la IP de España, que es una publicación de información aeronáutica, esto es público, cualquiera puede tener acceso a ip.enaire.es y buscar pues todas las fichas de los aeropuertos, de todos los aeropuertos españoles. El de Melilla, como podéis comprobar, calcula que el avión pase por la línea central, y esto es como si fuera un embudo en la que contempla que el avión podría pasar o por este punto o por este punto más extremo. Esto está calculado en el extremo más que está hacia afuera, que pase por los 500 metros de zona neutral. Es decir, la parte más afuera de esta curva, en la que podría pasar el avión,
y insisto que debería pasar por la central, pero establece que pueda pasar cualquiera de estos puntos, ¿no? En todo este abanico, todo este embudo que lleva hasta la cabecera. Pues ese extremo está calculado en los 500 metros neutrales, es decir, el avión pasaría prácticamente por el puerto de Benianzar y haría este giro para quedar establecido sobre este punto en final de la pista 33, a 340 metros de final de la 33, como aparece en esta distancia. Distancia a la 33, 340 metros. Es decir, por aquí ya tendría que estar el avión con los planos nivelados para poder aterrizar. Y se utiliza la zona de nadie, la zona neutral, que son estos 500 metros que podemos ver aquí, claramente, es decir, hasta esta carretera, para habilitarla como terreno de nadie para el sobrevuelo y aterrizaje en Melilla, ¿de acuerdo? Con lo cual, este viraje viene desde el mar, prácticamente sobrevuela el puerto marroquí y realiza un giro con un radio de 1150 metros. Lo voy a poner aquí más grande para que se vea. Es decir, el radio de giro de ese avión que aterriza por el sur está calculado para que lo haga a 1150 metros y quede estabilizado a 340 metros de la cabecera 33 del sur. ¿Por qué es importante este dato? 1150 metros. Porque ahora vamos a ver cuánto necesita un avión a 146 nudos, que es una velocidad de aproximación normal en un avión reactor, a un peso de 60 toneladas, para aterrizar. Es decir, vamos a ver, un segundo, aquí lo tenemos, el Embraer 195 que está calculado aquí, es decir, no depende, ese radio de giro no depende del modelo de avión, sino de dos factores, prácticamente, en resumen, de la velocidad que se haga ese giro y de el ángulo de alabeo o de cómo se tumba, en términos más entendibles, el avión. Esto, cómo se tumba el avión, es el alabeo, y en este caso está calculado para 28 grados, que es lo estándar, ¿de acuerdo? Igual que lo que he publicado. Es decir, este radio de giro publicado para la pista sur establece que el punto de giro está a 1150 metros. Cualquier avión reactor que vaya a 146 nudos, que son 75 metros por segundo, que son 270 kilómetros por hora, haciendo un alabeo estándar de 28 grados, vemos por todas estas fórmulas que el radio de giro es de 1079. Es decir, que actualmente, en resumen, ¿a dónde quiero llegar? Que actualmente, con lo publicado que tenemos 1150 metros, perfectamente un avión a 146 nudos, reactor, ya sea un Embraer 195, ya sea un Airbus 320, ya sea un Boeing 737, puede hacer lo que ya está publicado. Es decir, no hay que publicar más nada y mucho menos sobre Marruecos, ¿vale? En la zona sur. Es decir, un avión viniendo por el mar, la aproximación en el mar, que de hecho se ha publicado hace poco, la aproximación sobre el mar, esta de aquí que es esta es la antigua, esta es la BOR, categoría Melilla, BOR Alfa, categoría Alfa y Bravo, para aviones turbohélice. Se podría hacer para reactores, que sería tipo C. ¿De dónde viene ese tipo C? Pues ese tipo C viene de la velocidad de aproximación que tiene cada aeronave. Es decir, la mayoría de las aeronaves reactores, su velocidad de aproximación a la pérdida sobre cabecera está entre 121 y 140 nudos, y eso es el tipo C. Independientemente de que el avión en la aproximación vaya a 146 o a 150 nudos, que lo que estamos hablando ahora de los 146 nudos es un ejemplo, que va en función del peso. Pero la categoría del avión, lo que marca la categoría del avión es que esté en la cabecera, su velocidad 1,3 veces la velocidad de pérdida esté entre 120 y 140 nudos. Es decir, la mayoría de los reactores Airbus 320, Embraer 195, Boeing 737 están en categoría C. Y vemos la aproximación a Melilla. Aproximación a Melilla, la carta de aproximación a Melilla, la BOR, que tenemos aquí, y vemos que entra sobre el mar, llega a este punto, se llama Ixiri, hace el arco
un arco de la milla 13 de una radioayuda, que es esta de aquí, de Maique Colima, y ha llegado a este punto, tiene que virar a la derecha y poner rumbo hacia Melilla. Y en este punto, si no tiene contacto visual con la pista, debe frustrar la maniobra y volver a este punto. Pues en este punto, a partir de este punto, se continúa en visual y se hace lo que acabamos de describir cuando entran por oficialmente deberían entrar por el puerto marroquí y describir esta curva que acabamos de la que acabamos de hablar, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, labor alfa a Melilla tendría que tener categoría C, es decir, para reactores, cosa que vemos aquí abajo que no lo tiene, ¿vale? Está en blanco. Alfa y Bravo, para aviones de menor velocidad, como son los turbohélices, sí está publicado, pero deberían hacerlo para categoría Charlie, como vemos aquí, ¿vale? Esta es la ficha. Y vemos aquí abajo categoría Alfa y Bravo, que sí tiene unos mínimos, pero sin embargo para la Charlie no tiene nada. Con lo cual habría que publicar labor para categoría C, que no lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, hemos hablado de la 33, ahora vamos a hablar de la 15, que es más interesante aún. ¿Por qué es interesante aún la 15? Porque en la 15 no se plantea que se pase por la franja de seguridad, con lo cual esta curva se puede retranquear aún más, porque si el criterio que han tenido en la sur ha sido sobrevolar la zona neutral, ¿por qué no se va a hacer por la cabecera norte y ganar ese espacio? Esa es una de las soluciones también. Aquí el radio de giro es de 1600, más a nuestro favor, ¿vale? Y establece que se tenga que estar el avión con planos nivelados a 217 metros desde la cabecera, ¿de acuerdo? De este punto. Como podemos comprobar, pasa por Pantano, que está en Rostro Gordo, prácticamente sobre la Legión, y describiría una curva con un radio de giro de 1600 metros hasta la cabecera norte, ¿vale? Entonces, fijaros que en la parte norte se pueden ganar pues muchísimos metros más, ¿no? Estas son las distancias declaradas de Melilla que hemos hablado anteriormente. Bien, y ahora vamos a ver unos ejemplos de por qué es importante ampliar la pista y en qué aeropuertos nos tenemos que reflejar y comparar. Vamos al ejemplo de Gibraltar. Gibraltar tiene 1829 metros de asfalto y de distancias declaradas para operación civil, que lo tenemos aquí abajo, Civil Operations, tenemos 1529 para el caso 2, que es aterrizaje, y 1679 metros para el caso 3, que es el de despegue. Es decir, 1529 metros para aterrizar y 1679 metros, 1679 metros, perdón, para despegar. Esto nos está dejando una diferencia de 331 metros y 158 metros con Melilla y para el aterrizaje y para el despegue en 246 y 248 respectivamente por cada cabecera. Es decir, en resumen, nos diferencian 300 metros de poder tener y optar a lo que tiene Gibraltar. Y ahora vamos a ver un vídeo que es bastante interesante sobre lo que es un aterrizaje en el aeropuerto de Gibraltar con esas distancias. Es decir, insisto, 300 metros de diferencia nos hacen estar en tener un aeropuerto que nos haga llegar lejos y que nos haga poder disponer del Airbus 320 y del Boeing 737. Aeropuerto de Gibraltar. Como podéis ver, en el aeropuerto de Gibraltar está en un istmo de tierra que une el peñón con el resto de la península, que aprovecharon los ingleses, que se lo cedimos nosotros para poder defender la ciudad y poder tener una zona neutral, y la aprovecharon ellos y se la quedaron. La tomaron como propia. Como podéis ver, atraviesa una carretera el aeropuerto. Este aeropuerto, como habéis visto, tiene 1800 de asfalto y 1600, 1700, 1500 y 1600 de distancias declaradas, de la que hemos hablado de distancias declaradas. Es decir, estamos en prácticamente 300 metros de diferencia con este aeropuerto, construido prácticamente la mitad en tierra, la otra mitad ganada al mar porque no tienen más espacio, no tienen más espacio, ¿no? Es un ejemplo, Gibraltar, donde deberíamos mirar. Este aeropuerto pues, alberga y da cabida a aviones Airbus 320 que vienen desde Inglaterra, desde Londres, desde Heathrow, y
desde distintos puntos de Europa, ¿de acuerdo? Aquí vemos la distancia de, bueno, pues prácticamente lo que consume al despegar, que son 3/4 partes del mismo. O sea, en vez de, prácticamente estaríamos hablando de 1200 metros. Insisto, un aeropuerto que tiene solo 300 metros más útiles que Melilla. Y ahora nos vamos a un segundo ejemplo, y esta vez en territorio nacional, que es el de San Sebastián. El aeropuerto de San Sebastián. Aeropuerto de San Sebastián. Vamos a ver el aeropuerto de San Sebastián, qué dimensiones tiene. Y... a ver, tenemos aquí la ficha del aeropuerto de San Sebastián. Con todo esto lo que quiero dar es una visión muy clara de qué podemos tener, qué es lo que tenemos y que no haya ninguna objeción a la hora de llevar a cabo este tipo de actuación de ampliación de la pista de Melilla. Porque parece que el principal problema de esta ciudad es que no pedimos lo que necesitamos, ¿vale? Porque nadie en Madrid se va a plantear si necesitamos ampliar la pista o no. Tiene que ser Melilla la que pida al Estado que se amplíe la pista. Bien, tenemos el aeropuerto de San Sebastián. Distancias de asfalto que tiene este aeropuerto. Muy bien, podemos ver aquí que según la pista, 1591 metros por 45 de asfalto, ¿vale? Lo que vemos en este punto, 1591, 1590 según qué cabecera. Y ahora vamos a ver las distancias declaradas. Las distancias declaradas de este aeropuerto, pues aquí las tenemos. Distancias declaradas, pues para el despegue, que es la toda, 1754, y para el aterrizaje 1427. Esto nos hace con Melilla una diferencia, según la cabecera, de 229 metros y 56 metros para el caso del aterrizaje de la pista 22. Es decir, para aterrizar por la pista 33, solo nos distan 33 metros de diferencia de 1371 metros que tiene la pista de Melilla para la 33. Es decir, esto de aquí, fíjense, la pista 33, 1371, 1427 la pista 22, es decir, apenas 56 metros nos distan de poder parecernos a San Sebastián, y la distancia de aterrizaje de la pista 33, en este caso la 22 de San Sebastián. Vamos a ver pues, qué tipo de aeronaves aterrizan allí. Lo que vamos a ver en pantalla ahora es un Airbus 320 Neo de la compañía Vueling. Esta compañía estaba llevando el Airbus 319, pero gracias a este nuevo modelo, el 320 Neo, con sus motores Pratt & Whitney, que tiene una eficiencia y unas performance muy, muy buenas, hace que aterrice en menos distancia y hace que despegue mucho más rápido, con lo cual le da una versatilidad grandísima y hace que este modelo de 186 plazas pueda ir a San Sebastián. Al fondo vemos Biarritz, que está en Francia, y lo sobrevuelan, ¿de acuerdo? Porque miembros de la OACI, porque por las libertades del aire y porque es Unión Europea. Otra cosa es publicar, una cosa es publicar y otra cosa es sobrevolar territorio extranjero, ¿de acuerdo? Ya nos vamos, aquí tenemos ese fantástico modelo, Airbus 320, de la compañía Vueling, con estos grandes motores, son gigantescos y con un rendimiento buenísimo. Siguiente aterrizaje que vamos a ver, pues es el de un Airbus 319 de Iberia. Este avión tiene 155 plazas y es de la misma familia de Airbus, 318, el 319, el 320 y 321. Son toda la misma familia, de único pasillo, y de tres asientos en un lado y 3 asientos en otro. 186 plazas y en este caso el 319 de 155. Este vídeo es bastante significativo por lo siguiente. Primero, para que nos hagamos una idea, está haciendo un circuito como el que se podría hacer sobre la bahía de Melilla. El avión está configurado con el tren de aterrizaje abajo, los flaps, que son unos dispositivos hipersustentadores que están en la parte de atrás del ala y que hacen que tengamos más sustentación a menos velocidad, que son esas placas que muchas veces vemos que salen de las alas por la parte de atrás. Fíjense el viraje que está haciendo, entrando en el tramo de base derecha de la pista 22. Esto es como si sobrevolara el puerto marroquí y entrara a la ciudad pues, sobrevolando Benianzar, como muchas veces vemos que lo hace el ATR. Cuando estamos en la playa, cuando estamos en la ciudad, podemos verlo.
Pues fíjense en este vídeo cómo está haciendo ahora un viraje de base normal a una velocidad de 140-150 nudos, donde va a volver a virar para virar a final de la pista 22 de San Sebastián. Ahí vemos cómo empieza a virar, sin ningún tipo de problema, porque es una referencia, está utilizando referencias visuales y está haciendo un circuito visual que es como se aterriza en Melilla, porque los mínimos de una aproximación nos dejan altos y lejos, con lo cual se aterriza en condiciones visuales en Melilla, ¿vale? Ahí vemos que está haciendo un viraje antes del final, sobrevolando Biarritz, que es Francia, y ya se ha alineado con la pista. Así que publicar una aproximación visual en la que no se sobrevuele Marruecos, se utilice la zona neutral y aterrice en Melilla es totalmente viable, por lo que pueden ver en las imágenes. Este es un Airbus 319 de Iberia, en el que ha hecho un circuito visual, igual que lo puede hacer un ATR en la bahía de Melilla, y acaba aterrizando en el aeropuerto de San Sebastián. Este es el modelo Airbus 319, dando la vuelta en pista, haciendo un backtrack que se llama, de Iberia. Y este en particular es un Boeing 737-800 de la compañía TUI. Es un tour operador y este vuelo en concreto, que fue a San Sebastián, fue un vuelo charter. De ahí la importancia de que en la pista de aterrizaje de Melilla se tenga que ampliar para dar cabida no solo a vuelos regulares, que pueden ser estivales, que pueden ser regulares anuales durante todo el año, sino también vuelos charters o de vacaciones, o un vuelo a demanda porque hay un equipo de fútbol que quiera jugar en Melilla porque le toque a la Copa de Europa, por ejemplo, o porque Melilla suba a Segunda A y necesiten venir pues 70 personas en un A320 o en un Boeing 737 como el que tenemos en pantalla. Por eso, ampliando la pista, damos cabida no solo a llegar más lejos, sino a otras opciones de mercado que actualmente no tenemos disponibles. Este es el Boeing 737, está haciendo un backtrack y va a la plataforma. Este modelo, el Embraer 195, es igual que el de Pinter Canarias. El de Pinter Canarias es una versión mejorada, es el Eco 2 y este es el Embraer 195 Long Range LR, que es el primer modelo. Lo tiene Europa Express. Y ahora este avión tiene las mismas dimensiones, longitud, que un Airbus 320. Y este avión va a poder entrar en Melilla en el momento que cambie la categoría a 3 Charlie, que eso es lo que se va a hacer este próximo abril de 2021. Como nota anecdótica, diré que en Navidades, el día 26, 27 y 28, la compañía Europa tuvo que llevar el ATR a mantenimiento y utilizó este avión, el Embraer 125, para hacer los saltos de Madrid a Málaga, y el posterior salto a Melilla no lo pudo realizar porque este avión no podía entrar en Melilla. Es decir, hicieron Madrid-Málaga y el salto de Málaga a Melilla y Melilla-Málaga no lo pudieron hacer porque utilizaron este modelo en sustitución del ATR. Por eso tuvo que cancelar Air Europa el día 26, 27 y 28 de diciembre sus trayectos de Melilla a Málaga y de Málaga a Melilla con esta empresa. Y al final dejando pasajeros en tierra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no entró este modelo de avión en la ciudad. Por eso es importantísimo, es de vital importancia que se amplíe la pista de Melilla, ya no solo porque a nivel como elemento que haga resurgir la economía y la sociedad y que socialmente y económicamente interese para la ciudad, sino que a nivel técnico no pueden ocurrir estas cosas. Y bueno, por no mencionar que el propio ATR en verano con 29 grados necesita 1850 metros de pista. Por eso, cuando sopla el viento de poniente, se tiene que quedar gente en tierra y pasajeros en tierra y carga.
Por eso, cuando el avión va lleno y llevan muchas maletas, a veces hay que dejar maleta y solo va el pasajero, y cuando llega a destino ve que no ha llevado su maleta. Por eso, cuando sopla bastante el viento poniente, vuelvo a repetir, como ha pasado hace poco, un pasajero puede ir al aeropuerto con su billete comprado, su plaza, y al llegar al aeropuerto por el viento de poniente, que hace que aumente la carrera de despegue, esté penalizado y no puedan embarcar los 72 pasajeros que lleva el avión, sino que puedan embarcar solo 55 o 60 pasajeros, dejando a 15 o a 20 personas en tierra. Eso pasa actualmente. ¿Por qué? Porque las dimensiones de pista son cortas para cuando sopla el viento también. Y ahora vemos el modelo. Nos vamos a ir ahora a Florencia. Este aeropuerto es muy peculiar, el de Florencia. Aquí vemos cómo aterriza un Embraer 135, el aeropuerto de Florencia, que es una pista súper corta y tiene una peculiaridad bastante apreciable. Tienen un umbral desplazado gigantesco por la otra cabecera y un pequeño umbral desplazado por esta. ¿Por qué tiene este umbral desplazado gigantesco? Pues porque tiene una montaña de grandes dimensiones a poca distancia de la pista. Por eso cuando hablamos de Melilla, que es una pista complicada, ni mucho menos. En términos técnicos existen muchísimos aeropuertos de mayor dificultad que el aeropuerto de Melilla. Pues bien, esta pista que tenemos aquí solo se puede aterrizar por esta cabecera y solo se puede despegar por la otra, porque limita la orografía y la montaña que tenemos justo enfrente. Esta pista que tenemos aquí, como pueden comprobar, la mayoría de los neumáticos tocan en esta zona y frenan en esta distancia, ¿no? Y solo se puede despegar desde allí hacia aquí. Y aquí aterrizan Airbus 319, puede aterrizar un 320 Neo, puede aterrizar un Boeing 737 penalizando carga, pero pueden dar cabida a que entre ese tipo de modelo de avión. Y como podéis comprobar, aquí acabaría la pista, pero esta distancia les vale para aterrizar y frenar el avión, porque les permite ese espacio poder frenar el avión con el umbral desplazado, como ocurre en Melilla con la 1.5. Aquí vemos un Airbus 319 de Alitalia aterrizando por esa misma cabecera que acabamos de aterrizar del aeropuerto de Florencia. ¿Cuánto mide el aeropuerto de Florencia? Pues lo vemos en un segundo. El aeropuerto de Florencia esto es San Sebastián, Florencia. Aquí tenemos Florencia. Aquí tenemos prácticamente un aterrizaje en el aeropuerto de Florencia, y el aeropuerto de Florencia prácticamente mide, si no, un poquito, sensiblemente más que Melilla, no mucho más. Esto es una foto satélite, para que se hagan una idea. Solo se puede aterrizar por esta cabecera y despegar por esta cabecera. Esto es tener voluntad de estar comunicados. Y gracias a esta voluntad y esta técnica, pueden entrar este tipo de modelos de aviones, ¿no? Reactores, que en Melilla actualmente, desgraciadamente, no. Bien, nos vamos a... seguimos con el vídeo. Y nos vamos a ir al siguiente aeropuerto, cuando hablan de si se puede hacer una aproximación en curva. Lo que viene a continuación es de lo más interesante. No solo se puede hacer aproximaciones en curva y no representa ningún problema el espacio que queda entre el aeropuerto y el sur, la frontera sur de Melilla, sino que además, en el ejemplo que les voy a poner ahora, hablamos del aeropuerto de Hong Kong, antiguo aeropuerto de Hong Kong, el Kai Tak, en el que aviones de gran tonelaje, categoría D, no C, sino D, con 200, 250 y 300 toneladas, y algunos 400, aterrizan prácticamente haciendo un viraje en corta final. Como pueden comprobar aquí,
Esto es un 747, un Boeing 747, un Jumbo, conocido por toda la vida, donde realiza un viraje, aquí podemos ver desde dentro, de prácticamente de estándar de 28-30 grados, justo antes de tomar en la pista. Entonces, para que tengan en cuenta y vean que efectivamente se puede hacer sin ningún tipo de problema, qué mejor que estas imágenes. Ahora construyeron en Hong Kong una isla artificial para hacer el aeropuerto de Hong Kong, ¿no? Con un par de pistas allí. Pero aquí podemos ver cómo perfectamente aviones Jumbo, Boeing 747, están aterrizando, prácticamente haciendo una curva solo en corta final de una de las cabeceras y sobrevolando la ciudad, ¿no? Esto es tener voluntad y esto es tener visión y esto es necesidad, ¿no? El problema no es buscar si lo hacemos o no, sino el cómo lo hacemos, ¿no? Aquí podemos ver en estas imágenes, que son tremendas, las luces de aproximación en curva y que prácticamente está pasando a 120 metros por encima de las casas antes de alinearse con la pista. Para que se hagan una idea, esto es como si sobrevoláramos Melilla con un 747 y aquí estuvieran los edificios de Alto del Real, para que se hagan una idea. Entonces, cuando a mí un ministro de Fomento me dice que sí que hay que hacer una aproximación en curva con un ATR o con otro modelo y no permite que vengan modelos de mayores dimensiones, a mí me va a disculpar el señor ministro, pero las imágenes que estamos viendo hablan por sí mismas. Es un MD-11 de Alitalia, un avión de 300 toneladas, aterrizando en una de las cabeceras en curva en el antiguo aeropuerto de Kai Tak, en Hong Kong. Y ahora nos vamos a otro ejemplo de aproximación en curva, que es el aeropuerto de Paro, en Bután. Pues este aeropuerto está en medio de toda una cordillera montañosa, en un valle, rodeado de montañas de miles y miles de metros, y aquí tenemos un Airbus 319 de la compañía Druk Air, aterrizando por una de las cabeceras, la cabecera norte, que es 1.5, igual que en Melilla. Fíjense cómo hace la curva en el último momento para poder aterrizar en la 1.5 sin ningún tipo de problema. Y desde donde se está grabando estas imágenes es una montaña, esto es el terreno. Y ahora vamos a ver desde dentro de cabina cómo se verían esas imágenes desde el interior, ¿de acuerdo? Estas imágenes son de la misma aproximación a la 1.5. Vemos que está rodeado de montañas, a cual más alta, y estas son bajas. La aproximación empiezan en montañas que superan en el doble de altitud al Mulhacén y a Sierra Nevada, ¿no? Aquí pueden ver la pista y cómo va el avión circunnavegando el valle, y desde aquí están tomadas las imágenes del vídeo anterior. Esto es un Airbus 319 navegando un valle para aterrizar en esta pista de Paro en el país Bután, el país asiático. Y desde esa loma que hemos visto a la derecha están grabadas las imágenes. Fíjense cómo hace un viraje en el último momento para poder alinearse y estar establecido en final de pista, ¿no? Ahí vemos también flecha del umbral desplazado, y aquí donde empieza la pista, y las marcas blancas donde el avión debe posarse, que es la zona de contacto. Esto es tener voluntad para poder conectar este lugar con el resto del mundo. Esto es tener voluntad, esto es querer hacer las cosas y que todo salga. Ahora vamos a ver la aproximación justo por la cabecera contraria, la 33. Fíjense cómo empieza esta aproximación rodeado de montañas tremendamente altas. Y el aeropuerto está por aquí,
en esta zona del valle. Vamos a ver cómo se va aproximando al valle, cada vez más bajo, este Airbus 319 de la compañía Druk Air, cómo navega todo el valle para poder aterrizar en la pista que está aquí, en este punto. Vamos a ir adelantando el vídeo para ver cómo navega en el valle y tendrá que pasar esta loma para aterrizar en la pista que está justo aquí detrás. Ese es el parking del aeropuerto. Una aproximación visual con referencias en las que el piloto mantiene una separación lateral con la orografía, con las montañas, y cómo pasa a 400 pies ahora, pues ha dicho 400, eso son 120 metros, a una distancia muy cerca del terreno, a una distancia muy cerca del aeropuerto. Fíjense cómo hacen la curva antes de aterrizar para alinearse con la pista en función de la orografía. Por eso tenemos que dejar de pensar en Melilla en que si se puede o no, sino el cómo lo hacemos, porque efectivamente podemos comprobar que se puede hacer sin ningún tipo de problema. O sea, no se trata de si lo hacemos o no, sino el cómo lo hacemos. Esto es muy importante. En Melilla debemos cambiar la mentalidad, debemos intentar ser menos conformistas y empezar a cuestionarnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que necesitamos para conectar mejor la ciudad. Bien, creo que las imágenes hablan por sí mismas, creo que son bastante claras y vamos a poner otro ejemplo. Otro ejemplo es el aeropuerto de Madeira, Funchal, en la isla de Madeira, Portugal. Un aeropuerto que tuvo que ser ampliado en medio del acantilado. El aeropuerto tenía unas dimensiones cortas, llegaba hasta prácticamente este punto y tuvieron que comer más terreno a la montaña, giraron la pista y le construyeron con pilares, como pueden ver en las imágenes, le construyeron con pilares la ampliación de esa pista. Esto es tener voluntad frente a la necesidad de estar mejor conectados y sobre todo no ser conformistas. Aquí llegaba la otra pista y la giraron, comieron terreno, giraron y metieron pilares, construyeron pilares para poder extender esa pista, ¿no? Y aquí podemos comprobar cómo el avión está alabeando en la fase final para aterrizar en el aeropuerto de Funchal. Aquí vemos cómo construyeron esos pilares para poder ampliar esa pista. En resumen, y sin ánimo de aburrir a nadie, el aeropuerto de Melilla necesita ser ampliado para poder llegar a más lejos, para poder ser más competitivos, para poder optar a mayor competencia. Melilla se sustenta y se basa en 4 pilares fundamentales, que es el puerto, el aeropuerto, la frontera y el régimen económico fiscal de la ciudad. Ahora mismo, en estos momentos, ni el régimen económico fiscal está acorde a las circunstancias que necesita Melilla. La frontera, la aduana, está cerrada desde 1 de agosto de 2018. El puerto es una infraestructura que ha dejado de ser competitiva porque depende muy mucho de la frontera y no hay que obviar que estamos conectados con la península a 6, 7 u 8 horas y la única solución que tiene Melilla a corto plazo para poder ser viable y salir del agujero económico y social en el que estamos, en el pozo en el que estamos, es ampliando la pista de Melilla. Esta es la gran cuestión que debe plantear la ciudad de Melilla al Estado, ¿no? Aquí podemos ver que por el sur entrarían por la zona neutral, por esta zona, y por la norte no se contempla sobre la zona neutral, pero se podría. Y con eso podríamos hacer que el umbral, en vez de empezar aquí, empezara mucho más atrás. En resumen, Melilla necesita la ampliación de su aeropuerto de forma urgente y pedirle al Estado que se amplíe esa pista. Y con esta pista de 2.125 metros de asfalto, 1.700 metros útiles, 1.600 metros útiles, dependiendo de la cabecera con la que se mire,
estaríamos optando a que aviones de mayor capacidad entraran en la ciudad. No solo eso, sino que llegáramos más lejos también, ya que con esa ampliación de pista es mayor el combustible que puede cargar ese avión, mayor la carga de pago y nuestro alcance sería mucho mayor, pudiendo llegar a Canarias en 2 horas, a Centro Europa en 2 horas, al norte de a Inglaterra en 3 horas, a Centro Europa en 3 horas y prácticamente cubríamos casi hasta Italia, lo que son los países de la antigua Yugoslavia, Croacia, Eslovenia, prácticamente la mitad de Alemania, Holanda, Bélgica y Inglaterra, Irlanda y por el sur prácticamente podemos llegar hasta Libia, Túnez, toda Argelia, Marruecos completo y hasta Canarias, ¿no? Es decir, necesitamos esta ampliación, necesitamos que la ampliación de la pista. Es interesante y sería muy interesante que la ciudad autónoma, pues la clase política de esta ciudad tuviera conciencia de que necesitamos pedir esto al Estado. Es importante ampliar la pista de aterrizaje de Melilla y necesitamos ser más concretos, ¿eh? Porque el Estado no se va a plantear hacer un aeropuerto nuevo y sobre el mar, con todas las dificultades técnicas que tiene eso, el fondo marino, las aguas internacionales, el costo de casi 1.000 o 2.000 millones de euros que llevaría crear esa infraestructura en el mar, cuando ya tenemos un aeropuerto operativo y lo que el Estado nunca se va a plantear es construir un nuevo aeropuerto teniendo uno en la ciudad. Lo que tenemos que hacer es ampliar el aeropuerto de Melilla y optimizar los recursos que ya tenemos, ¿no? Para poder tener acceso a otros mercados y dar cabida a mayor competencia y a que Airbus 320 y los Boeing 737 puedan venir a esta ciudad, que es el modelo que utilizan el 80% de las compañías del mundo. Con esto quiero crear la conciencia y quiero que la gente sea consciente de que no es necesario sobrevolar Marruecos, de que se puede ampliar la pista de Melilla, hay espacio físico, de que no es tan intrusivo y de que es algo de imperiosa necesidad. Actualmente el presidente de la ciudad le puso en contacto con 2 gabinetes de ingeniería aeronáutica que están esperando su respuesta y llevan 8 o 9 meses esperando que la ciudad se pronuncie. 2 gabinetes, uno, Sener, que es el que le hace las obras a AENA, con un presupuesto de 83.000 euros para redactar el proyecto y que ese proyecto pueda llevarse al Estado para plantear la ampliación de la pista. Uno es Sener y otro es Navia, que con un presupuesto más barato, de 12.000 euros, están esperando también una respuesta de la ciudad autónoma. Desde aquí quiero animar a todo el mundo, independientemente de su color político, su ideología, a que apoye y vea que la ampliación de pista es algo de imperiosa necesidad para esta ciudad. Es imprescindible para el desarrollo social y económico de esta ciudad. La necesitamos.